vamos a escuchar a Nerio Neirote. Él es doctor en Ciencias Sociales por Flaxo, es magíster en Políticas Públicas por la Universidad de Texas, vicerrector de la Universidad Nacional de Lanús, ha ocupado cargos de gobierno a nivel nacional, provincial y también ha sido funcionario internacional. Además, militante peronista desde los 18 años. Qué coraje, ¿no? Como la mayoría de nosotros, y acá estamos todavía. Bueno. Muchísimas gracias. Soy militante, sobre todo, que hace diferentes cosas, ¿no? En función de su carácter de militante. Bueno, muchas gracias a Mario Cafiero, muchas gracias Horacio, muchas gracias Claudia por el Instituto Patria, a la UMED y a Aritz, que hizo posible la participación de la Universidad de Lanús en este evento. Muchas gracias a todas y todos, un gusto compartir este momento. Les cuento que a mí me dieron el título, no lo elegí, lo acepté con muchísimo gusto. Decía en seco la comunidad organizada, sin ningún otro tipo de aditivo, y además me dijeron que sería como una apertura, ¿no? De manera que de pronto tuve que cambiar todo, ahora mientras los compañeros iban hablando, que me enriqueció mucho y entonces estoy haciendo un cierre de panel. La idea que tenía era que quiere que muestre esto. Trajo esto que es de cuando tenía 18 años. Esto es de cuando tenía 18 años, este también, un poquito más, este un poco más, porque es del año 74. Y sí, otros vieron que exhiben el carnet amarillento del Partido Justicialista y eso. No lo tengo lamentablemente porque cuando me allanaron me quedé sin nada. Estos habían sido prestados, porque estaba prestando los libros en aquella época. Acá están de vuelta. Y los leí, uno siempre los relee, ¿no? Y es interesante ver que estamos en el primer gobierno peronista, estamos en el segundo gobierno peronista, en los dos que fue protagonista nuestro querido Antonio Cafiero. Recuerdo que en el segundo le tocó el rol precisamente en relación con el pacto social del cual hablaba recién, de secretario de Comercio, que no era lo que más le gustaba en ese momento. Luego fue como interventor en la provincia de Mendoza y luego, bueno, fue nuestro gobernador y nuestra guía. Realmente fue protagonista del renacimiento del peronismo en los 80, en los 90 y sigue estando presente entre nosotros. En función de este marco, me planteaba que debía hablar, decir, estudiar, indagar, releer sobre la comunidad organizada. Bueno, precisamente lo que nos está convocando en el día de hoy, ¿no? ¿Cómo puede la comunidad organizada contribuir en el día de hoy, o cómo está presente en el imperativo de construir un proyecto de reconstrucción nacional, para lo cual hace falta una base de consensos, acuerdos y pactos, ¿no? Es interesante ver el tránsito de la comunidad organizada, que es la propuesta política que reúne los conceptos fundamentales del justicialismo, presentado ya en el año 49 en el Teatro Independencia de Mendoza. El tránsito hacia este otro texto, ¿no?, llamado Mi Testamento Político, Proyecto Nacional o Modelo Argentino para el Proyecto Nacional, que ya no es la base filosófica, sino una propuesta política concreta de cómo construir un proyecto y cómo darle basamento de consenso, acuerdos y pactos a ese proyecto. Y entonces el general Perón vuelve obviamente a la comunidad organizada. El comienzo del texto, el segundo, habla mucho de vuelta y lo recrea al de la comunidad organizada. Y mencionando siempre la crítica que aparece en el primero a la democracia liberal, planteándose que somos partidarios y defensores de la democracia, pero no de cualquier democracia, porque cuando un pueblo no define qué democracia quiere, la definen los otros, la definen los poderosos, y por lo tanto entonces se toma un trabajo que creo que tiene una gran actualidad cuando propone la democracia social, que Perón
ni nosotros, no somos socialdemócratas, ¿no? La propuesta desteñida del marxismo transformada en neoliberalismo en los últimos tiempos, sino que es una propuesta mucho más profunda que paso ahora a repasar, porque todos sabemos y conocemos sobre la comunidad organizada. Pero no quisiera plantear que en el análisis de este tránsito también algo me trae a la memoria lo que está ocurriendo últimamente con la propuesta, digamos, y la presencia de este líder mundial que es el Papa Francisco, quien parece ser que se formó en el peronismo, o adhirió a él, o tiene sus simpatías, ¿no es cierto? Y en la Laudato Si habla de una propuesta de cómo crear, que creo que también vale para la política, ¿no? Para generar proyectos y consensos, que es la propuesta del poliedro, donde dice: el todo es superior a las partes. No sé si les recuerda algo esto a que el hombre se realiza en comunidad. Primero la patria, después el movimiento, después los hombres. La unidad prevalece al conflicto, la idea de armonía, de integración. Integración con convicción, no integración obligada de los hombres, esa autonomía, ¿no es cierto?, de los movimientos sociales, de los procesos políticos, de las fuerzas políticas y sociales. La realidad es superior a la idea, ¿no? Cuando presenta Perón la comunidad organizada en Mendoza, lo primero que dice: no estamos trayendo una idea desde el aire. Esta propuesta, que hace todo un recorrido histórico del mundo, de la filosofía del mundo, para terminar anclando en la propuesta que hace en ese momento, propuesta filosófica, dice él, es algo que ya se está realizando, es algo que hemos experimentado, es algo que, podríamos decir con el lenguaje de hoy, lo estamos sistematizando filosóficamente para presentarlo, pero ustedes lo conocen, los argentinos, y así se lo presentaba a los demás filósofos del resto del mundo que estaban acá. El tiempo es superior al espacio. En este segundo texto, Perón hace una larga reflexión respecto de que debieron pasar 25 años o más para que se pudiera plasmar en un proyecto político como el modelo argentino lo que en algún momento se había llevado a la práctica, se había llevado muy bien, tenía su expresión filosófica, pero que había en este momento que actualizar. Cabe recordar que algunos dicen, el padre Canone entre ellos, que Francisco se inspira para ofrecernos la figura del poliedro en la carta que Juan Manuel de Rosas le envía a Facundo Quiroga, la famosa Carta de Figueroa. A ver, si no hay argentinidad y no hay antecedentes en la historia de pactos que fundamenten esto, no sé qué es lo que habría, ¿no? Comunidad organizada, breve síntesis de los aspectos que nos interesan en relación con los pactos y los acuerdos. Primero, el hombre como principio y fin. La comunidad no avasalla al hombre, la organización comunitaria no avasalla al hombre. Tiene que ser un medio para que el hombre se realice más. El hombre, decía recién, se integra, pero esta es una libre convicción. El tema de comunidad suele traer sus discusiones, las críticas, porque está asociada a una idea feudal, tradicional de comunidad, donde la pertenencia era adscriptiva, se nacía en un lugar y de ahí no te podías mover. Y entonces, como expresión moderna aparece la sociedad. Yo elijo dónde estar. Elijo, entre otras cosas, un partido político, lo que voy a hacer, dónde voy a vivir, transito, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, es la relación liberal de los hombres, separados, aislados entre sí, con el pomposo nombre de ciudadanos, frente al Estado. Y solamente una mediación, la de los partidos políticos. Lo que viene a traer la comunidad organizada es la presencia de las organizaciones sociales. Perón dice, cuando una persona quiere adherir
o propone algo en políticas públicas para la nación, lo hace desde el lugar donde está haciendo algo. El científico lo hace como científico, el trabajador lo hace como trabajador, el empresario como empresario, el estudiante como estudiante. ¿Cómo vamos a desperdiciar este plus, esta riqueza, esta realidad? Porque lo demás, ciudadano, a secas, es lavarlo al hombre, es quitarle, despojarlo de todos estos atributos que le dan una gran potencialidad en su ciudadanía, de manera tal que entonces dice, los tenemos que aprovechar organizados. Y entonces desde allí, que no solamente van a pelear por sus intereses, van a pelear para hacer su propuesta para el proyecto nacional desde sus lugares específicos. Van a proponer y van a pelear también, porque cada vez que alguien pelea en función de valores e intereses, seguramente está afectando intereses de los poderosos. Y esto significa que no es tan fácil, sino que esta aparente fluidez se transforma en un camino ríspido, difícil, lleno de escollos, donde la organización y una instancia de armonización del Estado es necesaria. Por lo tanto, entonces dice la comunidad, no lo dice Perón, pero lo interpreto, la comunidad a la que me estoy refiriendo, él lo dice con otras palabras, es electiva, las personas eligen estar en un determinado lugar. De hecho, si no fuera así, si no hubiera esta libertad, no podríamos hablar de comunidad. Esta comunidad se tiene que plantear objetivos, dice, no solo ideología, este conjunto de valores, el ideario, ni la doctrina que le da sistema y fundamentos a los principios principales, sino también objetivos de gobierno. Y además tiene que darle estrategia, es decir, los caminos para lograr estos objetivos. Acá nos vamos a pelear mucho, dice el general, porque es muy factible que la subjetividad nos haga enfrentar a unos a otros. El modo de llegar al acuerdo es lograr objetividad. Y no se está refiriendo a la objetividad que nos puede ofrecer el positivismo empírico, ¿no es cierto? De que existe una sola verdad que está establecida por la ciencia y es indiscutible, porque en este caso los únicos que sabrían de la verdad serían los técnicos y los científicos. ¿Quién sabe de la verdad? Dice el general, es el pueblo. La única verdad es la realidad. Nadie discute que trabajaremos con fundamentos científicos, técnicos, indicadores y todo eso. Desde ya, la planificación no se podría hacer nunca de otra manera. Pero la última voluntad no tecnocrática es la voluntad del pueblo. Ese es el criterio de verdad. Y bueno, habrá otras oportunidades y nosotros no estamos de acuerdo de ir generando condiciones para generar otra forma de voluntad popular. La programación que sigue a las estrategias tiene que estar acompañada de participación y de capacitación, y todo esto con un sentido de sistema. Lo dice todo acá, ¿no? Es la recreación que hace el general de la comunidad organizada. Por supuesto, vuelve a repetir allí los viejos conceptos de que para que esto sea exitoso debemos tener conducción centralizada, ejecución descentralizada y un pueblo libremente organizado. Se agrega, y esto está muy interesante porque voy a terminar con algunos conceptos que tienen que ver, han sido vertidos en el último tiempo en la campaña por Cristina, por Alberto, por los equipos técnicos, que es necesario un sistema de control de eficiencia para no ser rígidos, para tener flexibilidad y para ir adaptando nuevamente la idea a la realidad. 4 cositas nada más sobre lo que está diciendo de la democracia social. Es orgánica en el sentido que la articulación entre las organizaciones sociales y políticas y la conjunción de todas ellas para ir pergeñando un proyecto nacional requiere de vasos comunicantes bien aceitados y un sistema de decisiones. Se pregunta, ¿dónde entran los sectores sociales? Nunca se resolvió desde el punto de vista institucional, pero el general ya tenía una idea
que era la idea del consejo social y subconsejos sociales por sector, donde estarían asesorando y después habría que ver, él pensaba incluso en una reforma constitucional, en el 74 habría que ver cómo se institucionalizaba. Les cuento que ya había habido un antecedente durante el primer gobierno peronista en la composición parlamentaria de lo que había sido la constitución de la provincia que luego se llamó del Chaco, donde había un sector, una Cámara de Diputados y otra Cámara por sectores. El pluralismo lo radica nuevamente en esto de que no puede haber solo partidos, mucho menos un partido único, y lo aclara por las dudas, y sí un ordenamiento por funciones sociales que se articule, ¿no? Y finaliza diciendo que la utopía puede llevar a graves errores, la utopía podría ser la idea, la realidad está por encima de la idea. Debemos tener ideales, dice, y evaluar las posibilidades de transformación sobre la marcha. Bueno, algunas citas para terminar, me quedan 5, ¿no? Sí, estaba por pasar. Muy bien. De la compañera Cristina, la patria es el otro, nos había dejado picando el concepto allá en el año 2015, pero ya en 2019 se largó varios que tienen que ver con el tema del pactos, consensos, acuerdos. Dice, es una tarea a la que deben comprometerse este nuevo contrato de ciudadanía del que habla, los empresarios, sindicalistas, intelectuales, operarios, cooperativistas, todos quienes tienen un plan de trabajo, un pacto que nos involucre y que nos comprometa a todos. Vaya si nos deja alguna tareita con lo que viene. Va a ser necesario algo más, un contrato social de todos los argentinos y argentinas con metas verificables, cuantificables y exigibles. Va un poco más allá. Esto va a requerir un gran esfuerzo para la construcción de un nuevo orden y un nuevo contrato social. Si no, no debemos dejarle el tema del orden o el concepto del orden a la reacción. Nosotros estamos hablando de un orden justo, estamos hablando del orden de la comunidad organizada, donde el hombre realmente se puede realizar libremente, entonces, en el cual aporten todos en la medida de sus responsabilidades, porque cuanto más tenés, más responsabilidad se tiene, y esto cabe tanto para políticos como para los actores económicos. Y vuelve a mencionar el tema del orden en otra oportunidad. Lo que nosotros hemos podido ver en este tiempo es que vivimos durante todo el gobierno macrista una ficción. En estos días salió un articulito que estoy escribiendo, que ya escribí, sobre lo que fue la ficción del pacto y la realidad que nosotros podemos generar a partir de nuestras condiciones, ¿no? Se generó una ficción porque se habló de que había que contraponer el autoritarismo a la república, la corrupción a la transparencia, la crispación a la crispación, la amabilidad. Lo que se estaba planteando en realidad era una estratagema para tapar lo que iba a constituir la verdadera grieta que vino después. Esta gente en realidad no tiene vocación de pactos, no tiene vocación de consensos. Los acuerdos los hacían a puertas cerradas, en las cenas, en sus oficinas, en los espacios privados. Pero era importante tener una ficción de democracia y entonces lanzaron esto, obviamente con una fuerte ayuda de los trolls, de los medios masivos de comunicación, de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Y luego vino la crisis que se prácticamente la que estuvimos viviendo todos estos años, pero que se evidenció en los últimos tiempos, que explotó después del 12 de agosto. ¿Y qué hizo el gobierno? ¿Llamó al diálogo? ¿El gobierno intentó generar una propuesta, un remedio transitorio para evitar que la caída fuera aún mayor? No, hizo todo lo contrario, porque no tienen vocación de diálogo, no tienen vocación de pacto. En realidad no hay voluntad de construcción de ninguna comunidad organizada. Del otro lado,
Aparte de estas apelaciones que hace Cristina, tenemos una serie de hechos que son clarísimos, ¿no es cierto? Hubo un avance para generar el mayor consenso político del justicialismo, donde estaba dividido, unirlo, y luego con otros sectores políticos afines para constituir mayorías. Y luego, y además con la CGT, con los trabajadores, además con los movimientos sociales, este nuevo sujeto que aparece en los últimos tiempos. Manifestó claramente Alberto que va a gobernar con 24 compañeros, que son los que están ejerciendo el gobierno en las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, esperemos que tengamos un compañero. Está proponiendo los pactos sectoriales, ¿no es cierto? Se está trabajando en los equipos técnicos con más de 20 comisiones que se han consultado a los actores claves las distintas propuestas que tienen a medida que se han generado ideas, propuestas, líneas de acción. Luego se han llevado a encuentros federales y así se sigue recreando permanentemente. De manera que yo diría, la comunidad argentina, la comunidad organizada y el modelo argentino para el proyecto nacional siguen estando muy vigentes como faros, y nuestra tarea es precisamente hoy recrearlos. Los estamos recreando. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Nelio. La verdad, re interesante todas las propuestas.